No te falta fuerza de voluntad. Lo que te está destruyendo es algo más humillante. Sigues fallando en cosas que prometiste cambiar, y cada vez que abandonas otra vez, empiezas a creer que el problema eres tú. Te cuesta levantarte, sostener hábitos, cumplir lo que dices, y esa decepción diaria ya se volvió parte de tu identidad. Pero aquí está la verdad que puede cambiarlo todo. Nadie te enseñó a ser disciplinado, solo te hicieron sentir culpable por no serlo. Y cuando entiendas por qué dependes de la motivación, por qué empiezas con intensidad y terminas rindiéndote, vas a recuperar un control que creías perdido, aunque quizá descubras algo que no te va a gustar. El problema no es que seas flojo, el problema es que creciste creyendo que la disciplina era un rasgo con el que algunos nacen y otros no. Por eso cada vez que fallas, no corriges un sistema, atacas tu identidad. Y cuando una persona empieza a verse a sí misma como incapaz, abandona antes de construir constancia. Te enseñaron a emocionarte con el inicio, no a sobrevivir al segundo día. Te celebraron cuando prometías cambiar, pero nadie te explicó qué hacer cuando la energía baja, cuando aparece el cansancio, cuando la rutina deja de sentirse inspiradora. Y ahí es exactamente donde la mayoría se rompe, no por falta de deseo, sino por falta de estructura. Por eso comienzas con fuerza el lunes y te pierdes el jueves. No porque estés condenado a fallar, sino porque sigues usando la emoción como motor principal, y la emoción sirve para arrancar, pero casi nunca sirve para sostener. Cuando dependes de sentir ganas, tu progreso queda a merced de tu estado de ánimo. Más del 80% de las personas abandona hábitos, metas o planes en pocas semanas, no porque no quieran cambiar, sino porque nunca aprendieron a convertir una intención en un comportamiento repetible. Ese es el punto ciego. La disciplina no se hereda, no aparece sola y no llega por inspiración, se entrena como una habilidad. Lo más peligroso es que, al no entender esto, empiezas a sacar conclusiones equivocadas sobre ti. Dices que eres inconsistente, débil, desordenado, inestable, pero en realidad estás intentando construir resultados duraderos con herramientas emocionales temporales. Y cuando usas la herramienta incorrecta, no importa cuánto te esfuerces, el resultado se cae igual. Brian Tracy hablaba mucho de esto porque él mismo no empezó siendo un hombre organizado, disciplinado y enfocado. Durante años fue un joven sin rumbo claro, haciendo trabajos difíciles, improvisando decisiones y reaccionando a la vida. Lo que cambió su destino no fue un arranque de motivación, fue descubrir que el éxito podía aprenderse y repetirse. Ese punto es clave, porque destruye una mentira que te ha perseguido demasiado tiempo. La disciplina no pertenece a una élite mental, no es un don reservado para gente excepcional. Es una respuesta entrenada, y toda respuesta entrenada necesita reglas, contexto, repetición y una razón más fuerte que la comodidad del momento. Cuando nadie te enseña eso, terminas creyendo que cada recaída es una prueba de que nunca vas a cambiar. Y esa creencia es devastadora, porque convierte un tropiezo normal en una condena personal. Ya no piensas, fallé hoy, empiezas a pensar, yo soy así. Y esa frase, repetida durante años, destruye más futuros que cualquier obstáculo externo. También hay algo que casi nadie te dice: la falta de disciplina rara vez empieza en el comportamiento. Empieza en la confusión. Si no tienes claro qué estás construyendo, por qué importa y cómo se ve el progreso real, cualquier incomodidad parece demasiado cara. Cuando el objetivo es borroso, la mente siempre negocia con la excusa más cercana. Por eso tantas personas llenan cuadernos, descargan aplicaciones, compran cursos y prometen que esta vez sí será diferente. Pero a los pocos días vuelven al mismo patrón. No les falta información, les falta un diseño de comportamiento que funcione cuando ya no se sienten inspirados. Y sin ese diseño, todo entusiasmo termina convertido en frustración. La mente humana siempre busca ahorrar energía. Si cada hábito depende de una decisión nueva, la fricción mental se vuelve enorme. Entonces postergas, lo mueves para después, te prometes compensarlo mañana, y poco a poco vuelves al punto de partida. No fallas en un solo momento dramático. Te deslizas de vuelta a lo cómodo en pequeñas concesiones. Además, creciste en un entorno que premia el resultado visible, pero casi nunca enseña el proceso invisible. Te muestran cuerpos, dinero, éxito, constancia, pero no te explican el sistema aburrido, repetitivo y silencioso que sostiene todo eso. Y cuando solo ves la meta, pero no entiendes el método, empiezas a compararte con personas cuyo proceso nunca aprendiste. Brian Tracy insistía en que la autodisciplina es el puente entre metas y logros, pero ese puente no se construye con voluntad heroica todos los días. Se construye reduciendo fricción, tomando decisiones por adelantado y repitiendo acciones hasta que dejan de sentirse negociables.
Ahí es donde la disciplina deja de ser castigo y empieza a convertirse en identidad útil. La mayoría fracasa porque intenta cambiar toda su vida en un solo impulso. Quieren levantarse temprano, entrenar, leer, ahorrar, comer mejor, producir más y dejar de procrastinar al mismo tiempo. Esa ambición parece admirable, pero suele ser una trampa. Cuando lo haces todo a la vez, no construyes disciplina, construyes agotamiento con fecha de vencimiento. Y después llega la culpa. Una culpa silenciosa, constante, humillante. No la que grita, sino la que susurra cada vez que te miras al espejo y recuerdas lo que prometiste. Esa culpa desgasta tu autoestima, porque no solo sientes que fallaste una tarea, sientes que le fallaste a la versión de ti que querías respetar. Pero quiero que escuches esto con claridad. No es tu culpa haber crecido sin un modelo real de disciplina. Nadie te enseñó a diseñar hábitos, a proteger tu energía, a anticipar recaídas ni a sostener acciones cuando no se siente bien hacerlo. Te exigieron resultados de adulto con una educación emocional y conductual profundamente incompleta. Eso explica por qué a veces te sientes motivado después de un video, una conversación o un momento de dolor, y aún así vuelves a caer. La motivación te despierta, sí, pero no te organiza, te empuja a moverte, pero no te enseña a permanecer. Y la vida cambia mucho más por lo que sostienes que por lo que comienzas con intensidad. Lo que necesitas no es más presión, ni más vergüenza, ni otra promesa emocional de empezar desde cero. Lo que necesitas es comprender cómo se construye la disciplina desde abajo, en la realidad diaria, cuando sigues siendo tú, con tus cansancios, tus dudas y tus límites, porque ahí es donde se juega la batalla real, no en tus mejores días. Y en la siguiente parte vas a ver exactamente cómo una persona común, atrapada en el mismo patrón de entusiasmo y abandono, llegó al punto en que ya no soportó seguir decepcionándose y tomó una decisión específica que convirtió su caos en disciplina real. Andrés Valdés tenía 34 años y vivía en Medellín, Colombia. Cada domingo por la noche se juraba que el lunes sí sería distinto. Iba a levantarse temprano, entrenar, leer, trabajar concentrado y dejar de posponerlo todo. Pero al llegar la semana, volvía a lo mismo. Cansancio, distracción, culpa y otra promesa rota que terminaba pesándole más que la anterior. Había probado de todo. Compró agendas, descargó aplicaciones de hábitos, pegó frases en la pared y hasta hizo listas de objetivos cada 1 de mes. El problema era que su entusiasmo siempre llegaba primero y su estructura nunca aparecía. Empezaba fuerte 2 o 3 días, luego cedía una vez, después otra, y en menos de una semana ya estaba de vuelta en el mismo patrón. Su fracaso no era abstracto, era concreto y repetido. Había abandonado 4 intentos de rutina matutina, 3 planes de ejercicio, 2 proyectos freelance y un curso completo que podía haberle abierto mejores oportunidades. Nada se destruía por un gran error, sino por pequeñas concesiones que él justificaba como descansos merecidos y luego convertía en costumbre. Por fuera seguía funcionando. Tenía trabajo, cumplía con lo urgente y no parecía alguien en crisis. Pero por dentro estaba agotado de verse como una persona que siempre decía que iba a cambiar y nunca lograba sostener nada. La humillación no venía de que otros lo juzgaran. Venía de mirarse a sí mismo y no creer en su propia palabra. Cada mañana la pelea era la misma. Ponía la alarma 1 hora antes para empezar con ventaja, pero al sonar, su mente negociaba rápido. 5 minutos más, hoy dormiste poco, mañana compensas. Y en ese pequeño diálogo perdía el día antes de empezarlo, porque al ceder una vez, todo lo demás ya se sentía menos firme y más negociable. Con el tiempo dejó de intentar con convicción. Seguía hablando de disciplina, productividad y cambio, pero ya no lo hacía desde la esperanza, sino desde la deuda. Cada nueva meta le recordaba las anteriores. Cada nuevo intento arrastraba el peso de todos los fracasos que no había procesado. No solo estaba cansado de fallar, estaba cansado de sentirse el tipo de persona que siempre falla. El punto de quiebre llegó un martes a las 6:20 de la mañana, en octubre, cuando apagó la alarma por 3ª vez y volvió a quedarse acostado mirando el techo. No pasó nada espectacular desde fuera. Nadie entró en la habitación. No recibió una mala noticia, pero sintió algo insoportable. Se dio cuenta de que ya no estaba decepcionado por un hábito. Estaba decepcionado por la persona en la que se estaba convirtiendo. Ese momento fue distinto porque no pensó en el gimnasio, ni en la agenda, ni en el curso pendiente. Pensó en los próximos 5 años, en lo peligroso que era seguir acumulando promesas incumplidas hasta que dejaran de doler. Entendió que la verdadera pérdida no era no hacer ejercicio o no leer más. La verdadera pérdida era destruir lentamente la confianza en sí mismo. Se levantó de la cama con una mezcla rara de vergüenza y lucidez. No abrió el teléfono.
No buscó otro video motivacional. No escribió una lista de 20 cambios. Se sentó solo en la mesa de la cocina, en silencio, y escribió una pregunta que nunca se había hecho con honestidad. ¿Qué tendría que pasar para que por fin deje de depender de sentir ganas? La respuesta le dolió porque era simple. Tenía que dejar de pensar en disciplina como emoción y empezar a tratarla como diseño. Hasta ese momento todo lo había construido sobre momentos de energía alta. Nunca había preparado el terreno para sus días bajos. Quería resultados estables con una mente improvisada, y esa contradicción había definido casi todos sus fracasos. Ese día tomó una decisión específica. Durante los siguientes 90 días no iba a intentar cambiar toda su vida, iba a construir una sola prueba de disciplina real. Levantarse a la misma hora, sentarse 20 minutos a trabajar en una habilidad que pudiera mejorar su futuro y registrar cada día cumplido, sin negociar consigo mismo al despertar. La decisión parecía pequeña, pero por primera vez estaba bien diseñada. La ropa quedaba lista desde la noche anterior. El teléfono dormía fuera de la habitación. La libreta estaba abierta sobre la mesa. El café quedaba programado. Eliminó todo lo que pudiera convertir la mañana en una conversación interna. Ya no quería decidir en el momento, quería que la estructura decidiera por él. Las primeras mañanas fueron incómodas de una forma casi ridícula. No había euforia, ni claridad total, ni una sensación heroica. Solo había sueño, resistencia y la tentación constante de romper el acuerdo. Pero Andrés había cambiado algo esencial. Ya no se preguntaba si quería hacerlo. Solo se preguntaba si iba a respetar lo que había definido cuando estaba lúcido. Al séptimo día no se sentía transformado. Seguía cansado y todavía dudaba. Pero apareció algo nuevo, una mínima evidencia de que sí podía cumplir una instrucción simple. Para cualquiera eso podía parecer poco. Para él era enorme, porque llevaba años coleccionando inicios intensos y abandonos rápidos. Por primera vez no estaba viviendo de promesas, sino de una pequeña prueba visible. A las 2 semanas entendió una verdad que nadie le había enseñado. La disciplina no se siente poderosa al principio, se siente aburrida, no parece una explosión de cambio, parece repetición silenciosa, y precisamente por eso la mayoría no la construye. Quieren una emoción que los empuje, cuando en realidad lo que necesitan es una secuencia que se repita aunque no impresione a nadie. En una libreta empezó a notar algo más que los días cumplidos. También registraba qué lo hacía fallar, en qué momento aparecía la excusa, qué condiciones lo debilitaban y qué ajustes reducían la fricción. Sin darse cuenta dejó de tratarse como un problema moral y empezó a estudiarse como un sistema. Ese cambio mental le quitó vergüenza y le devolvió poder. A los 30 días ya no estaba peleando tanto con la alarma, no porque le encantara madrugar, sino porque había disminuido la negociación. La decisión importante se había tomado antes. Y cuando una conducta deja de abrir debate cada mañana, sostenerla requiere menos energía de la que la gente imagina. Ahí fue cuando empezó a confiar un poco más en el proceso que en sus emociones. Hubo recaídas, claro. Un viernes durmió mal y rompió la rutina. Antes eso habría bastado para tirar toda la semana. Esta vez hizo algo diferente. No se insultó, no dramatizó, no se prometió empezar el lunes, solo retomó al día siguiente. Ese detalle cambió todo, porque dejó de convertir una caída en identidad y empezó a tratarla como un desvío corregible. En el día 45 ya trabajaba 1 hora diaria en una habilidad de ventas que había postergado durante meses, no porque de pronto fuera otra persona, sino porque el primer bloque de disciplina había creado espacio mental para sumar el siguiente. Descubrió que la constancia genera una forma extraña de energía, no la de la emoción alta, sino la de la credibilidad interna. Fue entonces cuando una frase de Brian Tracy empezó a tener sentido para él. La autodisciplina no era castigo, era libertad futura. Durante años había querido sentirse libre haciendo lo que le apetecía en cada momento, pero eso solo lo había vuelto más dependiente de su impulso inmediato. Ahora empezaba a entender que obedecerse a sí mismo era una forma más profunda de respeto. La única metáfora que necesitó para entenderlo fue esta. Había pasado años intentando levantar una casa sobre arena suelta y por primera vez estaba cavando los cimientos. La casa todavía no se veía desde lejos, pero ahora sí existía una base. Y cuando una persona siente que por fin tiene base, deja de vivir como alguien a punto de derrumbarse. A los 60 días ya no hablaba tanto de cambiar. Estaba cambiando. Se notaba en cosas pequeñas. Llegaba menos tarde, terminaba tareas antes, discutía menos con su propia agenda y dejó de llenar su cabeza con planes gigantes que nunca ejecutaba. Su vida no se volvió perfecta, pero empezó a ser confiable. Y para alguien que había vivido en el caos,
Eso era enorme. En 90 días completó 79 mañanas de ejecución consistente. No fueron 90 perfectas, pero sí suficientes para producir algo que no había tenido en años, evidencia. Además de consolidar su rutina, terminó el curso de ventas que llevaba 8 meses posponiendo y consiguió, en los 3 meses siguientes, 2 clientes freelance que aumentaron sus ingresos en un 25%. Lo más importante no fue el dinero ni la productividad, fue que dejó de verse como un hombre que siempre abandona. Esa identidad empezó a romperse no por afirmaciones frente al espejo, sino por actos repetidos. Ya no necesitaba convencer a nadie, ni siquiera necesitaba convencerse con palabras. Le bastaba con mirar su registro y saber que por fin estaba cumpliendo algo real. Andrés no se volvió disciplinado porque un día se sintió invencible. Se volvió disciplinado cuando dejó de esperar ese estado y construyó una estructura que lo sostuviera incluso siendo imperfecto. Ese matiz lo cambió todo, porque el problema nunca fue que le faltara carácter. El problema fue que nadie le había enseñado a diseñar el comportamiento que quería sostener. Y si tú te has reconocido en esta historia, no es porque seas débil, es porque probablemente también intentaste resolver con culpa y motivación, algo que en realidad necesitaba método. Tal vez llevas años fallando no por falta de deseo, sino por falta de sistema. Y cuando entiendes eso, dejas de odiarte y empiezas, por fin, a tener una salida concreta. En la siguiente parte vas a descubrir las 3 herramientas exactas que convierten esa salida en disciplina aplicable, cómo definir una conducta que no dependa del ánimo, cómo reducir la fricción que te hace abandonar, y cómo instalar una estructura diaria que te permita sostenerte incluso en tus peores días. La primera herramienta se llama estándar mínimo no negociable, y Brian Tracy la desarrolla en No Excuses, con una idea brutalmente simple: la autodisciplina no empieza cuando haces mucho. Empieza cuando dejas de discutir contigo mismo una acción pequeña pero diaria. Ese detalle parece menor, pero cambia por completo la relación que tienes con el esfuerzo. Funciona porque la mayoría no abandona por incapacidad, abandona por fricción emocional. Cuando el hábito exige demasiado al principio, tu mente lo percibe como una amenaza al confort inmediato y empieza a negociar. Un estándar mínimo reduce esa resistencia y le enseña a tu identidad algo más importante que la intensidad: la continuidad. Aplicarlo hoy requiere una decisión incómodamente concreta. No elijas una meta grande, elige una conducta visible. No digas que vas a ser más disciplinado, di exactamente qué vas a hacer todos los días aunque tengas sueño, pereza o un mal día. La disciplina no se instala en conceptos, se instala en actos que pueden verificarse. El siguiente paso es hacer esa conducta tan pequeña que te parezca casi ridícula, pero no inútil. Si quieres leer, empieza con 10 minutos. Si quieres entrenar, empieza con una serie. Si quieres escribir, empieza con una página. La clave no es impresionar a nadie, sino construir una acción que tu mente no pueda usar como excusa para rendirse. Luego define un disparador fijo. Misma hora, mismo lugar, misma secuencia. Cuando una conducta depende de decidir cada día cuándo y cómo la harás, el desgaste mental se dispara. En cambio, cuando el contexto está decidido de antemano, la acción requiere menos energía y deja de sentirse como una batalla nueva cada mañana. Después establece la regla central: el estándar mínimo se cumple incluso en tus peores días, no importa si hoy no puedes hacer más. Lo importante es no romper el acuerdo contigo mismo. Ese principio evita el patrón más destructivo de todos: convertir un día difícil en una excusa para desconectarte por completo del hábito que estás intentando construir. Andrés aplicó esto de una forma específica. Su estándar mínimo no fue transformar toda su rutina, fue levantarse a la misma hora y sentarse 20 minutos a trabajar en una habilidad que podía mejorar su futuro. No dependía de inspiración, ni de un estado de ánimo perfecto. Dependía de respetar una instrucción clara, sencilla y repetible. Durante las primeras 2 semanas no sintió grandeza, sintió resistencia, pero logró cumplir 12 de 14 mañanas, y ese dato cambió su percepción de sí mismo. No porque 12 mañanas fueran espectaculares, sino porque por primera vez tenía evidencia de que podía sostener una conducta sin esperar una oleada de motivación que lo arrastrara. En los días malos, el estándar mínimo fue lo que salvó el proceso. Hubo mañanas en las que no tuvo enfoque, energía ni ganas de aprender nada. Antes habría cancelado todo. Esta vez se sentó igual, aunque avanzara poco. Y ese gesto le enseñó una verdad esencial: cumplir mal sigue siendo infinitamente mejor que desaparecer del sistema. Tú puedes usar esta herramienta de inmediato. Si tu problema es el ejercicio, define una versión mínima que puedas hacer incluso cansado. Si tu problema es estudiar, fija un bloque breve que puedas sostener sin negociar. El objetivo no es volverte impresionante hoy,
es dejar de ser impredecible para ti mismo a partir de hoy. Brian Tracy insiste en que la autodisciplina es autocontrol aplicado, no emoción elevada. Por eso un estándar mínimo funciona tan bien, desplaza la atención del resultado final hacia la obediencia diaria, y cuando tu mente empieza a asociarte con cumplimiento en lugar de promesa, se produce un cambio silencioso pero profundo en tu identidad. Ahora bien, un estándar mínimo te da un piso, pero no te garantiza consistencia por sí solo. Puedes saber exactamente qué hacer y aún así fallar si el entorno te obliga a decidir demasiado. Por eso la segunda herramienta no se enfoca en tu fuerza interior, sino en algo mucho más práctico: diseñar el escenario para que actuar sea más fácil que abandonar. La segunda herramienta se llama planificación por adelantado, y Brian Tracy la trabaja con fuerza en Eat That Frog. La idea es contundente: gran parte de la procrastinación no viene de la flojera, viene de no haber decidido con precisión qué harás, cuándo lo harás y con qué empezarás. Donde falta definición, aparece la evasión. Funciona porque la decisión previa reduce la fatiga mental, cada elección consume energía, y cuando te enfrentas al hábito sin un plan claro, tu cerebro busca la salida más cómoda. Pero si ya decidiste la hora, el lugar, la primera acción y el orden de ejecución, eliminas mucha de la niebla que normalmente te empuja a postergar. Aplicarlo hoy empieza la noche anterior, no por la mañana. Antes de dormir, escribe cuál será la acción exacta que harás al día siguiente y cuál será el primer movimiento físico. No pongas avanzar en mi proyecto. Pon algo que puedas iniciar sin pensar demasiado, como abrir el documento correcto y escribir el primer párrafo. Después prepara el entorno para que la fricción sea mínima. Deja la ropa lista, la mesa despejada, la libreta abierta, el vaso de agua servido, el material a la vista. Puede parecer exagerado, pero no lo es. Cada pequeño obstáculo invisible aumenta la probabilidad de que tu mente postergue. Cada fricción eliminada aumenta la probabilidad de que cumplas. Luego, protege un bloque concreto de tiempo. No digas que lo harás cuando puedas, porque eso casi siempre significa nunca. Di a qué hora empieza y cuánto dura. La disciplina se vuelve mucho más estable cuando deja de competir con todo lo demás en tu agenda y pasa a ocupar un espacio reservado que no se discute cada día. El último paso es decidir qué queda fuera de ese bloque. Teléfono fuera de alcance, pestañas cerradas, notificaciones apagadas, conversaciones pospuestas. La gente subestima cuánto sabotea su enfoque por no defender el inicio. Brian Tracy lo entendió bien. No basta con saber la tarea más importante. También debes proteger el contexto que la hace posible. Andrés convirtió esta herramienta en una secuencia casi mecánica. Antes de dormir, dejaba la cafetera programada, el teléfono fuera de la habitación, la silla preparada y la libreta abierta sobre la mesa. Cuando despertaba, no tenía que pensar si empezaba o no. El entorno ya estaba empujándolo suavemente hacia la conducta que había elegido cuando estaba lúcido. Ese cambio redujo de forma radical su negociación interna. No porque el sueño desapareciera, sino porque había menos espacios para improvisar. En pocas semanas pasó de desperdiciar la primera hora del día en distracción y culpa a dedicarla casi completa a trabajar en sí mismo. No parecía un milagro, pero sí fue una diferencia medible y acumulable. Si tu rutina es caótica, esta herramienta te va a incomodar porque te obliga a anticiparte. Pero ahí está precisamente su poder. La disciplina no solo consiste en comportarte bien en el momento correcto, consiste en preparar el escenario con suficiente inteligencia como para no tener que luchar con toda tu debilidad justo cuando más vulnerable eres. Piensa en alguien que quiere leer pero deja siempre el libro lejos, duerme con el teléfono al lado y empieza el día revisando mensajes. No le falta interés por leer, le sobra acceso a la distracción. Cambia el orden, acerca el libro, aleja el móvil. Define 10 minutos fijos y el comportamiento empieza a parecer más fácil sin necesidad de motivarte más. Una de las reglas más útiles de esta herramienta es no abrir el teléfono antes de completar la primera acción importante del día. Parece un detalle pequeño, pero protege tu atención en el momento más valioso. Cuando entregas tu mente al ruido apenas despiertas, el resto de la mañana se vuelve reactiva. Cuando te reservas primero para lo importante, cambia toda la dirección del día. Brian Tracy siempre volvió sobre el poder de planificar con antelación porque sabía que la mayoría fracasa antes de empezar. No falla durante la tarea, falla en la preparación de la tarea. Y cuando comprendes eso, dejas de pedirte heroicidad constante y empiezas a construir condiciones inteligentes que vuelven la constancia mucho más probable. Con todo, todavía falta un elemento decisivo. Puedes definir una acción mínima y preparar el entorno, pero si no conviertes el proceso en algo visible, tu mente volverá a evaluarse por sensaciones, y las sensaciones son inestables.
Por eso la tercera herramienta no trabaja sobre la emoción, sino sobre la evidencia diaria que transforma progreso invisible en prueba concreta. La tercera herramienta se llama seguimiento diario con revisión semanal, y Brian Tracy la conecta de forma natural con goals. Porque lo que no se mide tiende a diluirse. La disciplina crece cuando puedes ver tu cumplimiento, no solo imaginarlo. En cuanto registras lo que haces, dejas de vivir en opiniones sobre ti y empiezas a vivir frente a hechos. Funciona porque la medición cambia la relación con el esfuerzo. Si solo te preguntas cómo te sentiste, tenderás a sobredimensionar tus tropiezos y minimizar tus avances. Pero si observas cuántos días cumpliste, cuánto tiempo sostuviste la conducta y qué condiciones la facilitaron, conviertes el cambio en algo analizable. Y lo que se puede analizar se puede ajustar. Aplicarlo hoy no requiere una aplicación compleja. Basta con una hoja visible, una libreta o un registro simple donde marques si cumpliste o no cumpliste. Lo importante es que el seguimiento sea inmediato y claro. Cada día necesita una prueba. No un discurso, no una intención, no una explicación. Una señal visible de que respetaste el acuerdo o no lo respetaste. Después define qué cuenta realmente como cumplimiento. Si la regla es ambigua, tu mente la torcerá a su favor. Por eso el registro debe medir conductas observables, no estados internos. No anotes hoy fui disciplinado. Anota si te levantaste a la hora acordada, si hiciste tu bloque mínimo o si protegiste el tiempo que habías decidido defender. La revisión semanal es el siguiente paso y es donde ocurre la inteligencia del sistema. Una vez por semana mira tu registro y hazte 3 preguntas: ¿qué funcionó? ¿Dónde apareció la fricción? ¿Y qué ajuste concreto harás la próxima semana? Sin culpa y sin dramatismo. El objetivo no es juzgarte, es refinar el mecanismo para que la repetición sea cada vez más estable. La última regla de esta herramienta es decisiva. Cuando fallas, no reinicias tu identidad, solo corriges el patrón. Si perdiste un día, el seguimiento no está para avergonzarte, está para impedir que conviertas ese día en una caída larga. El registro visible te recuerda que una excepción no borra el proceso, y que retomar rápido vale más que castigarte durante horas. Andrés descubrió esto cuando empezó a marcar cada mañana cumplida y a anotar las causas exactas de sus desvíos. Muy pronto dejó de decir siempre abandono y empezó a ver algo mucho más útil. Había días específicos, horas específicas y condiciones específicas que lo hacían tropezar. En cuanto lo vio por escrito, el problema dejó de ser personal y se volvió ajustable. Ese cambio produjo resultados medibles. En 90 días acumuló 79 mañanas consistentes, terminó el curso de ventas que llevaba meses evitando y, poco después, consiguió 2 clientes que aumentaron sus ingresos en un 25%. Nada de eso salió de una emoción mágica. Salió de observar, corregir y sostener una estructura visible todos los días. Lo más valioso del seguimiento es que repara la confianza interna con datos. Durante años puedes repetirte que vas a cambiar, pero una mente herida por promesas rotas ya no cree en tus palabras. En cambio, cuando ve una cadena de actos concretos, aunque imperfectos, empieza a reconstruir algo mucho más fuerte que el entusiasmo. Credibilidad personal basada en evidencia. Tú puedes aplicar esta herramienta incluso si hoy te sientes desordenado. Elige una sola conducta, define qué cuenta como cumplimiento y regístrala durante 7 días sin faltar al registro, aunque sí faltes a la acción. Esa honestidad ya produce claridad. Y desde la claridad puedes ajustar. Lo que destruye la disciplina no es fallar una vez, es vivir sin observar el patrón. Cuando juntas estas 3 herramientas, algo cambia de raíz. El estándar mínimo no negociable te da un piso. La planificación por adelantado te quita fricción. El seguimiento diario con revisión semanal te da evidencia y corrección. Juntas, estas 3 piezas convierten la disciplina en un sistema practicable, no en una fantasía emocional reservada para tus días de ánimo alto. Ahora te toca una decisión simple pero seria. Escribe en los comentarios cuál de estas 3 herramientas vas a aplicar primero, porque en la siguiente parte vas a ver qué empieza a pasar en tu mente, en tu rutina y en tu identidad cuando sostienes este sistema durante semanas y dejas por fin de depender de la motivación para actuar. Si aplicas este sistema durante los próximos 30 días, no te convertirás todavía en una persona perfecta, pero sí dejarás de vivir en desorden permanente. Vas a notar algo concreto, cumplirás pequeñas acciones incluso en días mediocres, y esa diferencia, que parece menor desde fuera, empieza a reparar por dentro una herida que llevabas demasiado tiempo cargando. La primera transformación no será visible para los demás, será visible para ti. Empezarás a confiar un poco más en lo que dices, porque ya no estarás lanzando promesas enormes que no puedes sostener, estarás construyendo algo más valioso,
pruebas reales de que puedes obedecerte a ti mismo sin depender de sentirte inspirado, fuerte o especialmente motivado. En las mañanas dejarás de perder tanto tiempo negociando contigo. La alarma sonará, tu mente ofrecerá excusas, pero ya no tendrá el mismo poder. Como habrás decidido antes qué hacer, el espacio para discutir se reducirá. Y cuando se reduce la discusión interna, aparece una sensación nueva, la de empezar el día sin la derrota silenciosa de haberte traicionado desde el primer minuto. En pocas semanas también cambiará tu relación con los días malos. Hoy probablemente un tropiezo pequeño te arrastra a perder el rumbo completo, pero cuando tengas un estándar mínimo, una caída ya no significará destruir la semana, significará ajustar y seguir. Esa capacidad de retomar rápido va a protegerte de uno de los patrones más costosos de tu vida: desaparecer del proceso por culpa. A los 30 días no tendrás una disciplina espectacular, pero sí una disciplina usable. Habrás dejado de esperar una versión ideal de ti para empezar a trabajar con la versión real. Y eso produce alivio, porque ya no estarás construyendo hábitos para una persona imaginaria. Estarás construyendo una estructura para ti, con tu cansancio real, tus límites reales y tus días imperfectos. En 90 días, si sostienes estas 3 herramientas con seriedad, tu rutina va a empezar a parecerse menos a una lucha y más a una secuencia conocida. No porque todo sea fácil, sino porque muchas decisiones ya no pasarán por el filtro de tu ánimo. Y cuando el ánimo deja de gobernar cada conducta, la consistencia deja de sentirse imposible y empieza a sentirse normal. Vas a notar resultados concretos. Terminarás tareas que antes dejabas a medias. Cumplirás bloques de trabajo que antes aplazabas. Habrá menos días desperdiciados en culpa y más días cerrados con una sensación clara de avance. No será magia, será acumulación. Y la acumulación, cuando por fin está a tu favor, cambia más cosas de las que la mayoría imagina. También cambiará tu lenguaje interno. Hoy quizá te hablas como alguien inestable, incapaz o flojo, pero después de semanas de evidencia, esa voz va a perder fuerza. Ya no podrá usar los mismos argumentos contra ti, porque tendrá enfrente registros, actos y resultados. No te sentirás mejor por pensamiento positivo, sino porque tendrás hechos suficientes para contradecir tus viejas etiquetas. En 3 meses empezarás a darte cuenta de que la disciplina no solo mejora hábitos aislados, mejora la forma en que organizas toda tu vida. Llegarás más preparado, postergarás menos decisiones importantes y empezarás a proteger tu atención con más firmeza. Esa mejora no se queda encerrada en una libreta o en una rutina matutina, se filtra a tu trabajo, a tu energía y a tu autoestima. Las personas a tu alrededor quizá no entiendan al principio qué cambió, pero lo van a notar. No porque hables más de tus metas, sino porque hablarás menos y cumplirás más. Vas a dejar de transmitir esa energía de persona entusiasmada que siempre está empezando algo, para transmitir algo mucho más sólido. La presencia de alguien que ya no necesita anunciar su cambio para sentir que existe. En 6 meses, si mantienes este sistema, vas a tener una ventaja real sobre tu versión anterior. No necesariamente porque ya hayas alcanzado una gran meta visible, sino porque habrás multiplicado tu capacidad de sostener procesos. Y esa capacidad vale más que cualquier arranque de inspiración, porque es la que permite aprender, producir, mejorar ingresos y construir una vida menos dominada por el caos. Tu agenda también se va a sentir distinta. Habrá menos promesas acumuladas y más espacio para ejecutar. Dejarás de llenar tus días con intenciones difusas que nunca aterrizas, y empezarás a trabajar con bloques definidos, prioridades reales y menos fuga de energía. Ese orden reduce un agotamiento que antes confundías con cansancio físico, cuando en realidad era desorden mental sostenido durante demasiado tiempo. La culpa diaria va a bajar. No desaparecerá de golpe, pero perderá intensidad porque dejarás de alimentarla con abandono constante. Y cuando ya no terminas cada jornada sintiendo que otra vez te fallaste, recuperas algo que vale muchísimo: paz práctica. No la paz de no tener desafíos, sino la paz de saber que, incluso imperfecto, sigues respondiendo por tu propia vida. Vas a recuperar respeto por ti mismo. Ese respeto no nacerá de grandes discursos ni de compararte con gente más exitosa. Nacerá de algo mucho más estable: ver que haces lo que dijiste que harías, una y otra vez, aunque sea en versiones pequeñas. Esa congruencia empieza a reconstruir una identidad útil, una identidad desde la que trabajar deja de sentirse como castigo y empieza a sentirse como coherencia. También te volverás más selectivo con lo que aceptas. Cuando una persona construye disciplina, deja de regalar su atención tan fácilmente. Vas a decir más veces que no, vas a proteger mejor tus primeras horas del día y vas a tolerar menos las distracciones que antes parecían inevitables. No porque te vuelvas rígido, sino porque por fin entiendes cuánto cuesta perder el foco una y otra vez. En ese punto,
algo muy importante ocurrirá. Dejarás de admirar tanto a las personas disciplinadas desde lejos, porque empezarás a reconocer la lógica detrás de su comportamiento. Verás que no son seres especiales hechos de otro material. Verás que toman decisiones por adelantado, reducen fricción, miden cumplimiento y retoman rápido. Y cuando lo ves claro, la disciplina deja de parecer misterio y se vuelve práctica. En un año, tu vida no será perfecta, pero sí será mucho más confiable. Tus proyectos tendrán más continuidad. Tu energía se dispersará menos, y lo que hoy parece un problema de carácter se revelará como lo que siempre fue, un problema de diseño corregible. Esa comprensión cambia tu historia personal, porque te libera de la vergüenza de creer que estabas roto cuando solo estabas mal entrenado. Volvamos al dolor del inicio. Esa sensación de prometerte cambios y luego sentir vergüenza por abandonarlos empezará a romperse. Ya no te mirarás con la misma decepción. Ya no sentirás que cada intento nuevo viene contaminado por todos los anteriores, porque ahora cada nuevo día tendrá una base distinta, no la esperanza ingenua de que hoy sí, sino la estructura concreta de alguien que ya sabe sostenerse mejor. Y eso impactará incluso en metas que hoy parecen lejanas. Si quieres mejorar ingresos, estudiar, entrenar, escribir, emprender o dejar de procrastinar, todo se vuelve más posible cuando dejas de pelear cada conducta desde cero. La disciplina no resuelve cada problema por sí sola, pero sí te da el suelo desde el que puedes resolverlo sin derrumbarte cada vez que baja la emoción inicial. Vas a descubrir algo que probablemente nadie te explicó bien. La motivación no era tu enemiga, simplemente no podía cargar con todo el peso. Su función era encenderte, no sostenerte. Lo que te sostiene es el sistema. Y cuando el sistema está bien armado, incluso los días planos siguen produciendo avance. Esa es la diferencia entre vivir por impulsos y empezar a vivir por dirección consciente. Si mantienes esta práctica el tiempo suficiente, dejarás de decir ojalá fuera disciplinado y empezarás a decir algo mucho más poderoso, aunque no lo pronuncies en voz alta: ya no me abandono con la facilidad de antes. Y esa frase cambia una vida entera, porque donde antes había culpa, ahora empieza a haber control. Donde antes había caos, empieza a haber carácter construido día a día. Estándar mínimo no negociable. Deja de prometerte cambios enormes y empieza a obedecerte en una acción pequeña, clara y diaria que no dependa de tu ánimo. Planificación por adelantado. Decide antes, prepara el entorno y elimina fricción, porque la disciplina se rompe menos cuando no tiene que improvisarse cada mañana. Seguimiento diario con revisión semanal. Mide lo que cumples, corrige lo que falla y deja de evaluarte por emociones inestables cuando ya puedes mirar evidencia. Ahora la pregunta no es si la disciplina funciona. La pregunta es si vas a seguir tratándola como un talento ajeno o si por fin vas a construirla como una habilidad propia. Porque durante años te hicieron creer que eras una persona inconstante, débil o desordenada. Pero ya viste algo más peligroso y más liberador al mismo tiempo. No estabas roto, estabas mal entrenado. Eso cambia por completo la conversación. Ya no se trata de averiguar qué defecto tienes, sino de decidir qué sistema vas a respetar. Y esa decisión, aunque parezca pequeña, puede alterar el resto de tu vida mucho más de lo que imaginas. No necesitas salir de este video sintiéndote invencible. Necesitas salir con una instrucción concreta que puedas cumplir mañana sin negociar contigo mismo. Eso vale más que una explosión emocional que se apaga en 2 días. Puede ser levantarte a la misma hora, puede ser proteger 20 minutos, puede ser dejar el teléfono fuera de la habitación, puede ser marcar tu primera cadena de 7 días. Lo importante no es cuál eliges, sino que por una vez la respetes. Porque cada vez que cumples una acción pequeña, no solo avanzas en una tarea, reparas una grieta invisible en la relación que tienes contigo mismo. Y esa reparación, repetida el tiempo suficiente, termina cambiando tu identidad. Recuerda esto: la mayoría no abandona sus metas porque no quiera cambiar. Las abandona porque nunca aprendió a sostener una conducta cuando la emoción baja. Ese fue el verdadero problema. Y ahora ya no puedes fingir que no lo ves. Así que no vuelvas a empezar desde cero. Empieza desde lo simple, desde lo verificable, desde lo que puedes repetir incluso en una versión imperfecta de ti. Ahí nace la disciplina real, no en los discursos grandiosos. Y cuando mañana aparezca la excusa, no discutas demasiado con ella. Mira tu sistema, mira lo que dejaste preparado, mira cuál es tu estándar mínimo, y pregúntate algo más útil que ¿qué ganas tengo? Pregúntate si vas a respetar tu palabra. Si haces eso durante semanas, vas a sentir algo que probablemente extrañas desde hace tiempo: paz. No la paz de tenerlo todo resuelto, sino la paz de saber que ya no te estás abandonando con la misma facilidad de antes. Y si quieres dar el siguiente paso,
El próximo video te va a mostrar por qué sigues procrastinando incluso cuando sabes exactamente lo que tienes que hacer y cómo romper ese patrón sin depender de presión, culpa ni motivación prestada. Vea ese video ahora, antes de que la lucidez de este momento se convierta otra vez en intención sin estructura. No mañana, no después, no cuando te sientas listo. Ahora, mientras todavía recuerdas lo que te costó llegar hasta aquí. Porque la disciplina no aparece el día que te sientes fuerte, aparece el día que decides no seguir cediendo.